Hola, la cápsula 9 se llama El vidrio, su composición y procesamiento. Es complementaria a la cápsula 8, El vidrio y sus definiciones. Vamos a seguir hablando un poco del vidrio, pero en una forma un poco más aplicada. Formulación del vidrio. En mi caso esto es muy importante porque todos los días trabajo desde hace 13 años en formulación de diferentes compuestos y diferentes productos. Entonces le damos énfasis en la clase con algunos ejercicios. De esto tenemos que saber que según el libro de referencia, los fabricantes de vidrios planos usan básicamente la misma fórmula, pero ellos no usan los compuestos óxido de sodio u óxido de calcio. Por ejemplo, en esta tabla vamos a tener unos valores químicos. Acá vamos a tener el óxido, que es cada componente que lleva el vidrio. En la segunda columna vamos a tener la valoración del peso en gramos. Yo le digo a los estudiantes que en una receta, en una fórmula, tiene que sumar necesariamente 100. Luego tenemos el peso molecular de cada uno de los componentes. Vamos a hacer una relación de peso del peso en gramos entre el peso molecular, que nos va a dar una relación de moles, y un radio que está relacionado con estos valores. Ahorita vamos a ver. Esto es para calcular la fórmula molecular de un vidrio con esta composición. Como les dije, para obtener este primer valor dividimos este entre este, y así con cada uno. A mí siempre me importa bastante el orden porque trabajo con sistemas que lo acomodan así por orden, y siempre es bueno que seamos observadores y detallistas en todo lo que podamos. Entonces siempre se ve más ordenado si lo ponemos en este orden. Y este valor, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se obtiene de dividir cada uno de ellos entre el menor, que lo ubicaríamos en este caso acá con la lúmina. Entonces cada uno de estos como 1.2 entre 0.01 y nos da 120, y así cada uno de los valores. Los pasos, como les digo, vienen descritos en la siguiente diapositiva. Dividir cada radio entre el radio menor de la columna, esto da el número que se coloca. Luego vamos a hacer con esos valores de radio una fórmula molecular del vidrio. Esto lo he buscado en muchas partes y no viene así definido, pero lo vamos a trabajar según el libro de Ceramic Materials. Entonces aquí pueden ver los valores. Por ejemplo, el dióxido de silicio 120, óxido de sodio 23, y así sucesivamente. Entonces esos mismos valores los vamos a ir poniendo en orden creciente y nos va a quedar la fórmula del vidrio. Entonces alúmina, que tenían 1 porque era el valor menor, con 10 de magnesio, de óxido de magnesio, con 16 de óxido de calcio, con 23 de óxido de sodio y con 120 de dióxido de silicio. Entonces ahí nos queda la fórmula del vidrio, según la referencia del libro, como les digo. Es importante que las materias primas vienen con nombres que les han asignado los proveedores, y nombres, digamos, comunes. Algunos sí son como piedra caliza, como alúmina. Otros, dolomita, que es una fuente de óxido de magnesio y óxido de calcio. Algunos como ceniza de soda. Entonces cuando compramos esto, digamos que el saco o el recipiente
viene con este nombre del proveedor. Pero en él, para nosotros en la formulación, lo que va a ser importante es el óxido que nos aporte. Óxido de calcio, dióxido de silicio, la fracción de óxido, el peso de óxido requerido, el peso de materia prima en el batch, y así obtenemos también la cantidad que le estamos aportando. Recordemos que en la cápsula anterior vimos que muchos de estos componentes tienen su función: formadores de vidrio, modificadores de vidrio, intermediarios. Entonces también tenemos que tener claro, por ejemplo, el formador de vidrio más común es el dióxido de silicio. Tenemos que tener claro su papel para la hora de que estamos formulando. De la composición de vidrio tenemos varios, la formulación del vidrio nos permite hacer muchas mezclas, muchas variantes, entonces vamos a tener varios fenómenos. Uno se va a llamar brecha de immiscibilidad. Este sucede principalmente en los óxidos binarios y óxidos ternarios. Lo que sucede es que se hace una mezcla que tiene una particularidad. Cuando la mezcla se mantiene a alta temperatura, la mezcla se observa homogénea. Pero una vez que se enfría, bueno, acá podemos ver la gráfica, cuando la mezcla está a alta temperatura, la mezcla de estos dos o tres óxidos, binarios o ternarios, se mantiene líquida y se ve como una mezcla homogénea. Pero si esa misma mezcla se enfría o se usa menos temperatura, la mezcla se va a ver heterogénea. Esto es lo que vamos a llamar una brecha de immiscibilidad. Entonces es un concepto particular donde, bueno, inicialmente a los vidrieros que les pasaba esto y inicialmente no sabían qué era lo que les estaba pasando, y ya después fueron viendo que pasaba con ciertas combinaciones, es que les quedaba opaco el vidrio. Cuando se producía no les quedaba transparente o de un solo color homogéneo, sino les quedaba opaco. Entonces lo desechaban, el vidrio no les servía. Pero bueno, con el paso del tiempo, más bien ahora para ciertas aplicaciones es importante este efecto y lo aprovechan, porque ya la tecnología de hoy en día lo puede aprovechar. La immiscibilidad juega un papel importante, por ejemplo, en el conformado de vidrios cerámicos para fabricar unos vidrios del tipo Bicol, que son vidrios opacos o vidrios lechosos. Tenemos bastantes vidrios lechosos y se aprovecha este efecto. Otras condiciones de la formulación del vidrio que podemos alternar es la coloración. La coloración del vidrio, que lo vamos a ver también después, y ya los estudiantes ya hicieron una práctica sobre algunos óxidos, se da por la oxidación y reducción de los óxidos que lo componen. Pero también, y de dopantes. Los dopantes que agregamos a la composición se crean defectos puntuales en el vidrio, y esto permite obtener diferentes colores aprovechando ese efecto. El vidrio a menudo se colorea, vamos a ver los vitrales después, se colorea aprovechando óxidos de metales de transición o óxidos de metales de tierras raras en la composición del batch de vidrio. El vidrio se pinta intencionalmente con esos dopantes. El detalle es que dependen solamente de en que sea usado y las condiciones del incinerado. En este caso tenemos una aplicación especial. Estos vidrios se les llama vidrios vaselina
porque son de color verde y al ser iluminados por la radiación ultravioleta se vuelven fluorescentes. El componente que utilizamos para este efecto es uranio. Entonces también podemos jugar con diferentes compuestos para la coloración del vidrio. Y si usamos elementos de tierras raras como el neodimio, vamos a obtener una aplicación que es muy adecuada para el vidrio láser de fosfato. Hemos hablado que desde la primera clase que el mercado de los vidrios es uno de los mercados más grandes de las cerámicas por la fabricación de ventanas planas principalmente y muchos envases de botellas, jarras y vasijas. También los tres tipos de vidrio en procesos manufacturados son vidrio de huecos, como botellas, lámparas y envases, que representan un 35%, vidrios planos como espejos, ventanas, un 30%, y la fibra óptica, que según los datos del libro ya alcanzaba un mercado de un 15%. Entonces esa es como la formulación, cómo la calculamos y algunas variaciones que le podemos lograr hacer. Cuando ya tenemos bien definido la fórmula para empezar a generar lotes de producción, bueno, cada lote lo vamos a llamar un batch. Esto es una mezcla, está definido como una mezcla adecuada de materias primas en cantidades adecuadas. Necesitamos preparar esa mezcla. Aquí vienen diferentes componentes: la alúmina, que puede ser alúmina calcinada, y una fórmula teórica Al2 o 3, cuyo óxido principal va a ser el óxido de aluminio, en una fracción de 1 y en un batch de 1. Entonces ahí cada componente va a ir siendo utilizado y va a ir aportando diferentes fracciones. Entonces estas son las principales materias primas para fabricar vidrios. En el proceso de la mezcla ya entonces entramos un poco en la parte de procesamiento. Ya hicimos la fórmula, hicimos la mezcla de componentes, entonces ocupamos equipos para producir ese vidrio. Si son a pequeña escala, lo vamos a llamar crisol. Si son a gran escala, lo vamos a llamar, va a ser un horno llamado tanque. Como lo pueden ver en estas figuras, pues los crisoles son pequeños. Después vamos a ver en la clase unos videos. Y los tanques, que van a tener una mayor dimensión, que generalmente las típicas son longitud de 10 a 40 metros, un ancho de 3 a 6 metros, una profundidad de 1 a 1.5 metros y contienen 2 kilotoneladas de vidrio molido. Entonces son de gran tamaño los hornos que se utilizan para la producción del vidrio. Vamos a ir viendo los procesos de fabricación, principalmente 3, que son los considerados principales. Bueno, y falta decir que los hornos son construidos de refractarios de alúmina circonio, que pueden resistir alta temperatura y ambientes corrosivos del material fundido. Su vida útil es de aproximadamente 8 años. El proceso número 1 va a ser el flat glass o vidrio plano. Este fue uno de los primeros métodos. Las ventanas se producían y los vidrios planos se producían con este método. Entonces consiste en lo que ven acá en la figura, en unos rodillos donde el material fundido va a ir pasando, se va a hacer un baño de vidrio molido y luego se retira lentamente del molido. Esto
la mezcla que ya vieron de alúmina, de dióxido de silicio, de óxido de calcio en algunos casos, y otros componentes, óxido de magnesio, se mantiene en un contenedor, se lleva a muy alta temperatura y esta mezcla ya derretida se hace pasar por esos rodillos. El vidrio fundido fluye del horno del tanque sobre un refractario y entre un set de rodillos enfriados donde se solidifican en una tinta continua. Luego es llevado al horno de recocido, que le llaman LER. En ese horno el vidrio es primero recalentado entre 600 y 800 grados. En el camino la temperatura va descendiendo lentamente para minimizar el estrés interno. ¿Qué es importante de este proceso y que va a definir las propiedades del vidrio? Las dimensiones van a ser definidas por la velocidad de los rodillos, el espaciamiento y la tasa de empuje del vidrio. Otra particularidad de este proceso es el estirado. El estirado se usa y se usaba principalmente cuando trataban de hacer las ventanas con este proceso. Entonces lo que hacen es eso, sumergido en un baño de vidrio molido y bueno, si se tratara de varillas no sería problema, pero al tratar de hacer las láminas planas, las láminas se adelgazan, formándose cuellos y estrechándose en la cinta. Esta dificultad se supera enfriando la lámina a medida que se va procesando, como en la figura 26.7. Los enfriadores solidifican el vidrio y producen una hoja de ancho ajustado. Entonces, ¿qué pasaría si estiramos el vidrio solamente? Que nos va a dar como estos cuellos en la forma del vidrio. No se va a mantener plano, sino que va a tener una disminución de sus dimensiones. Para eso se usan los coolers y se mantiene estirado la lámina. El segundo método, que es más común para uno de los más comunes ya que adoptó la industria, es el vidrio, aquí era float glass, es vidrio por flotación. Entonces este método mantiene igual el vidrio molido. El vidrio molido, como lo ven acá en el tanque de molienda, va a pasar igual por rodillos a una zona de calentamiento, pero y el vidrio va a pasar a un baño de metal. Este baño de metal va a ser un baño que contiene estaño fundido a 1000 grados. ¿Esto que le va a permitir al vidrio? Pues podemos producir piezas más grandes con menor problema. El estaño a esa temperatura del vidrio va a mantenerse fundido porque funde a muy baja temperatura, a 200, y va a servir de baño para que el vidrio se deslice lo suficiente y tenga la forma adecuada para llegar al horno de recocido y luego hacerle ya el corte. Igual en clase vamos a ver un video relacionado con esto. Este proceso fue una mejora comparado con el anterior, con el vidrio plano, y es considerado uno de los mejores inventos del siglo XX. De eso nos queda decir el vidrio de flotación. Sí, la zona de pulido de la que sale. El método fue desarrollado en 1959 por Pilkington en Reino Unido
revolucionó la industria del vidrio plano. A nivel mundial habría unas 170 plantas, pero combinan una salida de 3.000 millas de vidrio plano, de unos 4 a 8 pies de ancho al día. Anualmente esas plantas producen el equivalente de una cinta de vidrio de más de 1.000 millas de longitud. Más del 90% de las ventanas a nivel mundial se producen de esta manera. Y bueno, sí, el estaño funde a 232 grados, entonces a la temperatura que se trabaja el vidrio está muy bien fundido. El baño de estaño tiene de 4 a 8 metros de ancho y hasta 60 metros de longitud. Es uno de los métodos más importantes. Y uno muy tradicional, que como veíamos en la cápsula anterior, ya en Siria, desde 2000 a.C., se trabajaba con soplado del vidrio. El método pues se llama blowing, soplado, y pues tradicionalmente se ha hecho con estas pipas, unos tubos bastante largos, pero bueno, ahora se hace con otros equipos. Sin embargo, como el concepto se ha mantenido. Soplando vidrio con esa pipa era posible obtener formas simples redondeadas, pero también objetos de pared delgada. El soplado, aunque no parezca, fue uno de los primeros métodos para obtener vidrios planos. Vidrios planos. El vidrio era soplado en un cilindro largo, cortado longitudinalmente y planchado mientras aún estaba caliente y suave. A esto se le conoce como mufla. Y aún es usado hoy para hacer vitrales. Para botellas y jarras vamos a ver otro proceso, el cual va a iniciar con una preforma llamada parizón. Igual vamos a ver videos donde hay muchas empresas y mucha gente que todavía este proceso lo tiene muy tradicional, y con el vidrio caliente y soplando ciertas partes va obteniendo figuras muy decorativas y les permite mucha variabilidad con un proceso bastante sencillo. Entonces vamos a esta parte donde ya es el proceso un poquito más moderno, con máquinas de producción en masa, y tenemos que como les decía, botellas y jarras. El proceso se ha mecanizado, inicia formando una preforma, soplando dentro y presionando un pin de soplado metálico dentro de un molde. Después del formado inicial, el parizón es soplado por aire comprimido a la forma final. Con las técnicas modernas se puede producir productos finales en menos de 10 segundos. Acá pueden ver que hay dos tipos. Si lo que queremos obtener es botella de cuello delgado, entonces vamos a llamarlo blow and blow, porque aquí el parizón entra, se sostiene, se sopla, se le da vuelta y se sigue soplando hasta tener la forma del molde. Cuando queremos una jarra o una botella de boca ancha, el proceso se llama press and blow, porque acá ven la diferencia del molde, donde el parizón va a ser presionado y una vez se le da vuelta, se vuelve a meter en otro molde y aquí sí se sopla. Entonces blow and blow para botellas delgadas y press and blow para botellas de boca ancha o jarras. Esos son los dos procesos que podemos distinguir en el soplado. Ya terminando, uno de los procesos indeseables y que se debe controlar es la formación de burbujas. La temperatura de proceso para formar un vidrio puede variar de 1300 a 1600 grados. En esta temperatura es que normalmente trabajamos para mantener fundido el vidrio. En esta etapa del proceso, el fundido puede contener muchas burbujas, principalmente se libera CO2 y SO2, o sea, dióxido de carbono y óxido de azufre, de la disociación de carbonatos y sulfatos. Las burbujas también vienen de reacción del vidrio fundido
y los refractarios. Las burbujas de gas son usualmente indeseables al final del producto porque afectan su apariencia. Las burbujas son eliminadas durante el fundido en un proceso llamado clarificado o fining. El clarificado puede ser alcanzado incrementando la temperatura del vidrio fundido alrededor de 150 grados. O sea, para métodos para eliminar las burbujas del vidrio, una es aumentando la temperatura 150 grados, porque esto va a hacer que se reduzca la viscosidad del vidrio. Y en la ley de Stokes, sabemos que a medida que la viscosidad del fundido decrece, aumenta el ascenso de burbujas a la superficie. Entonces, por un vidrio con una viscosidad más baja, las burbujas con diferencia de tensión superficial van a salir más fácil a la superficie. También se puede hacer el clarificado usando agentes de clarificado, en este caso por ejemplo el sulfato de sodio y el cloruro de sodio. Lo que van a hacer, agregados al fundido al final del proceso, se descomponen, forman gran cantidad de burbujas, las cuales coalescen con burbujas ya existentes, aumentando su volumen y llevándolas a la superficie más rápido. Entonces estos agentes de clarificado van a coalescer, van a formar burbujas, se van a unir con otras, van a ser más grandes, van a salir del producto. Entonces tenemos esto, un fenómeno normal de formación de burbujas por el proceso, por liberación de CO2 y SO2. Tenemos métodos para disminuirlo, ya sea con aumentando la temperatura un poco para que baje la viscosidad del vidrio y por ley de Stokes salgan las burbujas más rápido, o con agentes de clarificado como sulfato de sodio y cloruro de sodio, en el que se van a formar más burbujas, se van a unir unas con otras, van a hacer burbujas más grandes, van a salir más rápido de la superficie. Entonces esto es el tema correspondiente a la cápsula 9. Muchas gracias.